Buen día, mi nombre es Kevin Esteban Garibello Garzón. Vengo con mis compañeras Laura Alejandra Hernández Gaitán y Paula Cecilia Pinzón Morales. Somos actualmente estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estamos cursando la asignatura de microbiología y pues hoy en este video les vamos a hablar acerca de la columna de Winogradsky. En microbiología, normalmente Louis Pasteur y Robert Koch son a menudo considerados los fundadores de la microbiología, pero su trabajo no reflejó fielmente la auténtica diversidad del mundo microbiano, dado su enfoque exclusivamente en microorganismos de relevancia médica. Dicha diversidad no fue revelada hasta más tarde con los trabajos de Winogradsky. Él fue un microbiólogo, ecologista y un científico ruso que inició el ciclo del concepto de la vida y descubrió el proceso biológico de la nitrificación. Fue el primero en desarrollar el concepto de quimiolitotrofía, el cual es un tipo de metabolismo en el que los organismos utilizan compuestos inorgánicos simples como fuente de poder reductor y de este modo revelar el papel esencial que los microorganismos juegan en los procesos biogeoquímicos. Gracias a sus estudios, fue él el responsable del aislamiento y descripción por primera vez tanto de las bacterias nitrificantes como de las fijadoras de nitrógeno, las cuales permiten el ciclo del nitrógeno. Con sus contribuciones ha sido uno de los investigadores que procuró entender los microorganismos fuera del contexto médico, haciéndolo entre los primeros estudiantes de la ecología microbiana y de la microbiología ambiental. El nitrógeno es un nutriente esencial para el crecimiento de los vegetales, ya que es un constituyente de todas las proteínas. Este es absorbido por las raíces, generalmente bajo las formas de nitrato y amonio. Su asimilación se diferencia en el hecho de que el ion nitrato se encuentra disuelto en la solución del suelo, mientras que gran parte del ion amonio se está absorbido en la superficie de las arcillas. Básicamente, el ciclo del nitrógeno se compone de cuatro tipos de procesos. El primero es la fijación de nitrógeno molecular. Este se puede realizar por diferentes vías. La primera es por la fijación biológica simbiótica, en donde el nitrógeno atmosférico es fijado por ciertos microorganismos en el suelo que actúan de manera simbiótica con las plantas. Como plantas hospedoras actúan preferentemente las leguminosas. El mecanismo es complejo, básicamente se admite que el nitrógeno es transformado en nitrato por la actividad de bacterias del género Rhizobium y es incorporado a estos organismos bajo la forma de aminoácidos, en ausencia de fertilizantes. Este es el caso esencial para el crecimiento de las plantas. Por fijación biológica simbiótica, ciertos organismos pueden fijar nitrógeno sin recurrir a comportamientos simbióticos. Se trata de microorganismos heterótrofos frente al carbono y lo toman de los azúcares, almidón y celulosa. Son las bacterias heterótrofas, las fotosintéticas y las algas azules. La tercera vía es la fijación no biológica. El nitrógeno puede ser arrastrado directamente al suelo por las aguas de lluvia, y esto representa una vía muy poco importante frente a la fijación biológica. El segundo proceso es la nitrificación. Este proceso es correspondiente a la oxidación del ion amonio a nitrato. Se desarrollan dos etapas. El primer paso, el ion amonio es oxidado a nitrito y la acción catalizada por bacterias. Y en la segunda fase, el nitrito pasa a nitrato por la acción de la bacteria nitrobacteria. En el tercer paso se da la reducción del ion nitrato. En ausencia de oxígeno, es decir, suelos saturados en agua, el nitrato evoluciona a amonio, interviniendo en el proceso reductor las bacterias nitrato reductasa.
siendo el nitrato el que actúa de aceptor de electrones en la oxidación de la materia orgánica. Y por último, el cuarto proceso es la desnitrificación. Es otro proceso de reducción del ion nitrato, pero esta vez a nitrógeno molecular. En suelos completamente saturados en agua, se produce un empobrecimiento de oxígeno y pues acá trabajan los microorganismos anaerobios. La siguiente. La columna de Winogradsky es una exhibición de la ecología quimiolitótrofa y microbiana. Esta consiste en un método relativamente simple que permite llevar a cabo el estudio de una variedad de procesos microbianos a escala de laboratorio. Esta columna es una demostración clásica de cómo los microorganismos ocupan una especie de microespacios, los cuales se caracterizan por ser altamente específicos de acuerdo con sus tolerancias medioambientales y lo que a sus necesidades vitales se refiere. La columna de Winogradsky es un sistema acuático en el que se ayuda a los microorganismos a establecerse en diferentes regiones según su metabolismo y constituye un modelo de ecosistema, es decir, pues el proceso de adaptación a los diferentes ambientes, empleando diferentes estrategias para la obtención de energía. Una vez se prepara la columna, esta se expone a la luz solar y tras esto se desarrolla una sucesión de comunidades bacterianas interrelacionadas metabólicamente. Por otra parte, esta columna es un sistema anóxico en miniatura que puede usarse como suministro a largo plazo de bacterias para cultivos de enriquecimiento. Cuando la columna se encuentra en óptimas condiciones, se puede diferenciar tres características en base a su concentración relativa de oxígeno. La primera es la zona aerobia, que es la más superficial y esta dispone de una alta concentración de oxígeno. La segunda es la zona microaerófila, con una menor concentración de oxígeno. Y la tercera es la zona anaeróbica, que constituye el lecho de lodo. Los objetivos de este proyecto es principalmente aprender a diferenciar los grupos de microorganismos que se presentan en este microambiente. También es explicar las causas que originan el crecimiento de los microorganismos y cómo estas causas a través del tiempo se logran desarrollar y formar diferentes grupos de microorganismos a lo largo de la columna. Los materiales necesarios para crear esta columna, principalmente se requieren 6 recipientes transparentes de plástico o vidrio en forma de columna o forma cilíndrica. También se necesitan 2 kilos de muestra de suelo o barro de un arroyo, laguna o algo similar. De este mismo arroyo, laguna o fuente, se requiere también 1 litro de agua. También se requiere un vaso medidor grande u otro recipiente pues, para realizar las medidas correspondientes a las mezclas. Se requiere una espátula para recoger las muestras y 3 puntillas de hierro, una yema de huevo cruda o cocida, una taza de papel periódico finamente picado en trozos muy pequeños, pero que no lleven tinta para que no afecte el procedimiento. Estos elementos se le añaden depende a la columna, a la clase y tipo de columna que sea. Se necesita también un marcador permanente en el cual se pueda etiquetar o ya sea con cinta de mascarar para diferenciar entre columnas. Y también se necesita tener un lugar adecuado en el hogar o en el sitio en el cual va a permanecer la columna por un tiempo aproximadamente de 6 a 8 semanas, sin perturbaciones y un lugar donde le pueda entrar luz solar. Por último, también tenemos que hacer uso de una cámara digital o de un teléfono celular para poder registrar los cambios efectuados a lo largo del tiempo. El procedimiento inicia primeramente haciendo uso de los 6 recipientes de plástico o de vidrio que se necesitan para hacer las columnas. Esto tiene que ser de plástico o de vidrio debido a que pues tiene que ingresar luz en cierta parte de la botella y que cuente una forma cilíndrica. Para nuestro procedimiento procedimos a reutilizar, a reciclar partes de botellas en las cuales cortamos la parte superior para que quedara la forma cilíndrica de aproximadamente 2 litros.
Luego procedemos a ir al lugar de la muestra, a recoger pues la muestra que la cual consta de agua y sedimento y pues para las columnas, los montajes de las columnas se debe hacer limpieza de residuos como algunas basuras que contenga el lago y también de raíces, palos y cualquier tipo de objetos que sean ajenos a la muestra. En nuestro caso, nosotros tomamos las muestras de agua y de sedimento en un parque el cual tiene como nombre Parque Metropolitano Timisa. Este está ubicado en la localidad octava, en la localidad de Kennedy, sobre un terreno que tiene un terreno de extensión más aproximadamente de unas 30 hectáreas. Y pues cuenta con diferentes espacios de prado y vegetación. Además, pues que cuenta con el lago característico que hace muchos años era cuestión para el parque de turismo, pero por cuestiones de contaminantes hacia el medio y el ecosistema, se decidió quitarle el turismo y se dejó ahora solo como una atracción visual. Luego de apartar las mezclas en sus debidas bolsas y recipientes plásticos y de recolectar el agua, debemos hacer las mezclas de cada columna, ¿sí? Entonces, para todas las columnas de Winograski debemos de echar aproximadamente 25% de sedimento y rellenar hasta el 75% del recipiente con aproximadamente 1 litro de agua. Y pues ya por último, dependiendo de cada columna, son seis columnas las que se van a analizar, las cuales se dividen entre la columna de carbono, la columna de hierro, la columna de azufre, la columna de azufre-carbono, la columna de carbono, azufre y hierro, y por último una columna de control a la cual no se le hace el respectivo proceso de limpieza, sino que pues esta va a almacenar tal cual como se recoge la muestra del campo. Bueno, en la columna de carbono se obtuvieron varios resultados. En la primera semana se puede notar que el color del sedimento es café claro y oscuro. El color del agua es café en todo lado. No hay sedimento asentado, solo en la parte de arriba. En las capas de sedimento se encuentran dos capas desiguales, no hay capas de agua y el grosor de las capas del sedimento de abajo es aproximadamente 8 centímetros, arriba 2,5 centímetros aproximadamente y el agua es de 4 centímetros. El sedimento de encima del agua es de 2 centímetros. No se encuentran diferencias y pues se presentan algunas burbujas entre el sedimento y encima agua. En la semana 2 el color del sedimento se torna de café oscuro y claro con ciertas manchas verdes. El color del agua es café claro con una mancha de café oscuro. Hay sedimento asentado debajo y encima del agua. Se siguen encontrando las dos capas disparejas de sedimento. Aún no hay capas de agua y el grosor de las capas del sedimento de abajo es de 5 centímetros, arriba de 6 centímetros aproximadamente y el agua es de 3,5 centímetros. El sedimento de encima del agua sigue siendo 2 centímetros, no se presentan diferencias entre los lados y encima de la columna hay 3 puntos blancos. En la semana 3, el color del sedimento por la parte en que da la luz es café oscuro con verde y beige y atrás es café. El color del agua es como un café transparentoso con lama pegada al borde de color verde. El sedimento asentado se encuentra debajo del agua y ocupa un menor espacio que arriba. Las capas del sedimento por el lado que da la luz, debajo del agua son dos capas diferentes de café y encima agua. 4 capas verde y beige intercaladas atrás, debajo agua, una capa café y encima agua, 2 capas. Las capas de agua, pues es una capa café con lama verde pegada al borde frontal. El grosor de las capas en el sedimento en donde da la luz, abajo es café oscuro de aproximadamente 5,5 centímetros y café claro de 3,5 centímetros arriba. Se encuentran 4 capas irregulares de 6 centímetros atrás, debajo 8 centímetros y arriba del agua 2 capas de 3,5 y 2,5 centímetros. El agua tiene un grosor de 3 centímetros aproximadamente.
En la semana 4, el color del sedimento a la luz es café oscuro y café claro y con manchas verdes, y atrás es café oscuro y claro con manchas rojas. El color del agua a la parte que da la luz es café claro y verde oscuro, y atrás café transparentoso. El sedimento debajo y encima del agua se encuentra sentado. Se encuentran dos capas de sedimento y una capa encima del agua. Las capas de agua hay una con muchos colores en desorden, y el grosor de las capas, el sedimento de abajo es de 5.5 centímetros ambos lados, arriba de 6 centímetros por la parte que da luz y 6.5 centímetros en la parte de atrás. El agua es aproximadamente de 3.5 centímetros por donde da la luz y el 3 centímetros atrás. Eh, Se presenta como espuma blanca encima de la columna. En la semana 5, el color del sedimento es a la luz café verde claro con manchas rojas y atrás café oscuro y claro. El color del agua sigue siendo igual, café con lamo verde claro y oscuro en el borde frontal. El sedimento debajo del agua y encima se encuentra sentado. Las capas de sedimento son dos capas debajo del agua y una capa encima. El grosor de las capas del sedimento abajo es aproximadamente 5.5 centímetros y arriba 5.5 centímetros también. El agua es de 3 centímetros y el sedimento de encima del agua es 1 centímetro. Bueno, continuando con el montaje de la columna de azufre, cabe resaltar que la anterior columna de carbono fue hecha con media taza de trozos de papel periódico y no se le agregó nada más, solo la fuente de carbono y celulosa. Para el montaje de la columna de azufre, tenemos que es una columna a la cual se le echó una yema de huevo cruda a su sedimento y a su mezcla. Después de una semana de dejar el montaje expuesto con una cara a la luz solar y otra cara oculta, podemos ver diferencias entre la parte frontal y la parte trasera, que es la parte con luz y la parte sin luz. En la parte que con luz, la parte frontal, podemos ver cómo ya se empieza a ver una división de tres capas, entre dos de sedimento y una en el medio de agua. No se diferencian muy bien, pero ya se empieza a ver estas capas. La parte frontal presenta una lama verde, un color verde, eh, un poco claro, y pues alrededor de toda la columna. En cambio, en la parte trasera se sigue viendo los colores cafés grises con los que se empezó la columna. En la segunda semana de este montaje podemos ver como en la parte frontal sigue creciendo exponencialmente la lama verde con colores ya más oscuros y repartidas en parte de sedimento y agua, pero pues en la parte trasera, en la que no da la luz, podemos ver que hay presencias de estos puntos verdes, pero en muy mínima cantidad. Y pues a diferencia de la parte frontal, pues sí se ve ya muy diferente en la parte de los sedimentos y el agua, ya que se ve muy marcado el sedimento más profundo, que es aproximadamente de unos 7 centímetros de grosor, y una pequeña capa de aproximadamente unos 3 centímetros, 2 centímetros de agua, y en la parte superior una capa de 3 centímetros de grosor de sedimento. Podemos resaltar también que en la parte frontal, en la parte de luz, el sedimento toma ya un color más oscuro. Pasando con la tercera semana de la columna de azufre, podemos ver que en la parte frontal, en donde se evidenciaba anteriormente las manchas verdes, vemos como estas ya se empiezan a agrupar en la parte central de la columna, en la cual se encuentra el agua. El agua se empieza a tornar un poco más verdosa y se encuentran manchas verdes con pequeñas manchas rojas. Para resaltar, cabe que el sedimento disminuye un poco su grosor, aproximadamente a unos 5 centímetros. En la parte trasera, donde no da la luz, podemos ver que el agua sigue viéndose el color verdoso, pero sin manchas negras, sin manchas verdes, y en la parte del sedimento superior ya se empieza a tornar más de colores verdosos claros y oscuros. El agua en la parte trasera sigue siendo verdosa y el sedimento presenta colores entre cafés y grises.
En la semana 4 del montaje de la columna de azufre, podemos evidenciar que torna colores alrededor de toda la superficie de la botella, en la parte frontal, en la parte donde le da luz, presenta colores verdosos en toda la distribución de la botella. Cabe resaltar que hay una capa roja no muy intensa, pero se alcanza a evidenciar, la cual divide la parte del sedimento superior del inferior. En la parte trasera, donde no llega luz, podemos ver que se evidencia una mancha roja muy desorganizada, pero se alcanza a ver en el fondo. Y tiene unas partes de colores verdosos en la parte que rodea la botella, en la parte de los límites. Podemos evidenciar que la capa del sedimento inferior es un poco más gruesa que la diferencia que la capa superior, que la capa líquida, la capa de agua, ha aumentado y se ha tomado espacio de la capa superior. En la semana 5 de la columna de azufre podemos ver como en la parte frontal, donde da la luz del día, ver las tonalidades muy organizadas en colores alrededor de la botella. En la parte superior podemos ver colores verdes oscuros con colores claros. También podemos ver pequeñas burbujas en esta parte y pequeñas manchas blancas muy diminutas. Después de esta capa tenemos una mancha roja que se ve muy diferenciada por una línea muy organizada que ocupa más o menos un centímetro y medio de grosor. Luego de esto vienen unas manchas verdes y grises que empiezan a cubrir el sedimento. El sedimento en la parte inferior presenta tonalidades oscuras, pero se nota mucho el café de, de este sedimento. En la parte trasera, a diferencia de la frontal, podemos ver colores ya más claros, ¿sí? En el cuales son más desorganizados, pero podemos evidenciar en la parte superior algunos verdes todavía, pero todo esto se ve medio cubierto y desorganizado por unas manchas rojas que se ven de fondo. En la parte inferior podemos diferenciar bien el color del sedimento, que es café y con unas tonalidades grises. Luego pasando a la columna de hierro, podemos decir que pues esta columna, a diferencia de las otras, solo se le agregan contenido de hierro, lo cual pues lo brinda las tres puntillas de acero, ¿sí? Se ingresan las tres puntillas de acero al sedimento y a la mezcla y pues podemos ver que la primera semana ya podemos ver bien sedimentado tres capas de la columna. La parte superior que presenta más o menos un centímetro y medio, la capa del medio, que es la capa de agua, que ocupa más o menos unos 4 centímetros, y la capa inferior, que ocupa más o menos unos 5 centímetros de grosor. Se ven esta primera semana colores grises y cafés en las dos partes de la botella, pero cabe resaltar pequeñas formaciones verdes de lama en la parte frontal donde le da luz a la botella. El montaje de la columna de hierro en la segunda semana, ya podemos ver cómo esta torna una lama verde en la parte lumínica muy desorganizada, haciendo combinar la parte central, que es la capa de agua, con el sedimento inferior. Podemos ver al contrario en la parte trasera, donde no da la luz, que sigue sedimentándose más la columna, aumentando el grosor de la capa inferior a aproximadamente unos 6 centímetros, reduciendo la capa de agua aproximadamente a unos 4 centímetros y la capa superior también ha crecido aproximadamente unos 2 centímetros. Esta tonalidad presenta en el sedimento inferior colores entre café y gris. El agua presenta una tonalidad clara, con todavía no se evidencia en la parte trasera partes verdes. En la tercera semana de esta columna vemos cómo ha tenido un crecimiento muy exponencial la coloración verde en la parte lumínica. Cabe resaltar que en esta, a pesar de que cubre toda la capa de la botella, se logra evidenciar todavía la diferencia entre la capa superior, capa de agua del medio, y la capa inferior del sedimento. Cabe resaltar una mancha anaranjada, una mancha tipo rojiza que se encuentra entre el límite de la capa de agua y la capa superior.
se ven algunos espacios negros como si tuviera burbujas en la parte también al lado de esta mancha roja en la parte central de la botella. En la parte sin luz, en la parte trasera de la columna, vemos como el sedimento tiene un color café y tonalidades grises. El agua se ve un poco más oscura, con ciertas tonalidades entre el límite del agua y el sedimento, con unas tonalidades negras, de unas manchas negras, y vemos como en general se tornan los colores más oscuros. Cabe resaltar que hay pequeñas manchas pero verdes, pero más oscuras que el anterior. En la cuarta semana vemos como ya se ve más fragmentada la botella a comparación de la anterior, ya que la lama verde solo ocupa el espacio de grosor de la capa de agua. Vemos como en la capa de agua se tornan tonalidades verdosas claras y con ciertos puntos que hacen alusión a burbujas. Vemos como en la parte inferior el sedimento tiene colores cafés con verde, con algunas partes verdes oscuras, pero cabe resaltar una mancha negra que ha crecido que ha crecido en comparación, ha crecido mucho en comparación a las anteriores. Tiene una mancha negra grande en la parte del sedimento inferior y pequeñas manchas negras también alrededor. Cabe resaltar que, pues, que en la parte trasera ya se ve mucho más oscura la tonalidad del agua y vemos cómo se diferencian las capas y en la parte inferior pues presenta el sedimento color gris y café de esta columna. Luego pasando al montaje de la columna de hierro, azufre y carbono, la cual pues contiene elementos que se mencionaban al principio de los materiales, como lo son las tres puntillas de acero, la yema del huevo crudo y media taza de papel periódico fragmentado en pedacitos muy pequeños, los cuales no poseen tinta, debido a que la tinta afecta este procedimiento. Es un contaminante. Podemos ver en la primera semana de esta columna que se sedimentó muy bien las partes de la columna en la parte superior, la parte central y la parte ya de profunda, que es del sedimento. Se logran evidenciar a comparación de las anteriores mucho el sedimento en la parte profunda, se ven los pedacitos de papel periódico y también se evidencian las puntillas en algunos casos. La yema del huevo sí se disolvió totalmente. Podemos ver que las dos partes presentan tonalidades cafés y grises, pero a pesar de esto, en la parte frontal, donde da la luz, presenta pequeñas formaciones de colores verdosos, pero en muy mínima cantidad alrededor de la botella. Ya en la segunda semana vemos como ya torna la columna en general un tono más verdoso. El sedimento superior cuenta con manchas verdes y punticos rojos en pequeña cantidad. En la parte del agua vemos cómo se ve ya el agua más verdosa, más pantanosa, y en la parte inferior sigue predominando los colores cafés y grises, pero también se le ve cierta parte con color verde sobre este sedimento. En la parte sin luz vemos que sigue predominando los colores cafés y grises a comparación de la parte frontal. El sedimento aproximadamente tiene un grosor de 4 centímetros, el sedimento profundo, la capa de agua es aproximadamente unos 5 centímetros y a comparación de las anteriores, la capa superior es mucho más grande entre las columnas que hemos visto. La columna en la capa superior presenta un grosor más o menos de 5 centímetros. Luego podemos ver que con el paso de otra semana, los colores verdes empiezan a predominar en la parte superior de la botella, en la parte del segmento superior. Vemos como toma colores verdes oscuros y verdes claros con una pequeña mancha blanca en la mitad. Luego de esta se logra empezar a evidenciar una franja de color rojizo, rojizo oscuro. Luego de esto, la parte del agua y eso ya se ve cubierta por lama verde, pues en el cual no se diferencia el límite entre la capa de agua y el sedimento inferior. El sedimento inferior presenta colores cafés y grises todavía, pero con tonalidades verdosas. En la parte trasera de esta columna se evidencia pues el tamaño bien diferenciado
de entre las columnas. Se evidencian ya que la parte superior cuenta con 5 centímetros y medios, casi 6 centímetros. La capa de agua ha disminuido un poco, pues por el aumento de la capa superior, y la capa inferior se mantiene en el mismo grosor. Vemos que presenta tonalidades de burbujas en la parte del límite entre la capa central y la capa superior, y con unas tonalidades blancas. En la semana 4 podemos evidenciar que el agua, la capa del agua, ya predomina una mancha más grande roja, que es una línea con una mancha que va hacia en dirección hacia abajo, que ocupa ya mayor proporción de esta capa de agua. Vemos que la capa de agua ahora tiene mayor proporción y la capa superior se reduce un poco. La capa superior predominan bastante los colores verdosos con verde claro y unas tonalidades blancas en esta parte de la botella. En la parte inferior se ve que ya el sedimento bien asentado presenta un color café y encima de este presentan pequeñas cantidades de coloraciones negras y entre verdes oscuros y punticos blancos. Ya en las últimas semanas de esta botella podemos presenciar que en la parte lumínica ya presenta una predominancia la lama verde y los colores verdosos claros y oscuros. Vemos como en la anterior se predominaba una línea en la mitad roja, pero en este caso la cubre la lama verde, que cubre alrededor de toda la botella. Vemos tonalidades oscuras en la parte inferior, unas tonalidades grises y cafés que se debe al sedimento, y pequeñas manchas blancas también en el centro de la botella. En la parte trasera, en la parte que no da luz, vemos como a comparación de la frontal, predomina en cambio un color oscuro rojo. Esto debido a que es la parte trasera, pues que el color el rojo oscuro que predominaba antes en una franja quedó cubierta por esta lama verde en la parte frontal, pero que se puede apreciar en la parte trasera, la que no le llega luz. Vemos como esta ya se torna un color rojizo en general, con un color oscuro en la parte de abajo del sedimento, y no se ve muy diferenciado ahora las capas de la columna. Cabe resaltar que en este caso es la columna, sí presentó por decirlo así, un aumento del aire en su interior, debido a que se ve el vinipel que se le pone como tapa a las columnas, que está un poco soplado, está un poco sumido hacia arriba, lo que indica que sí ha aumentado esta cantidad. Para el montaje de la columna de control se realiza de igual manera que las demás, pero en esta se dejan presentes hojas, palos o rocas para no cambiar su composición. En la columna de azufre-carbón se agrega al sedimento media taza de periódico triturado y una yema de huevo. En la semana 2, en esta columna se presentan cambios significativos como la producción de burbujas y la presencia de un olor desagradable. En la columna de control se evidencian dos capas, una capa sólida de suelo oscuro y una capa líquida de color transparentoso. En la semana número 3, en la columna de azufre-carbono, se presenta el aumento del volumen de esta, característico de una fermentación anaerobia. En la columna de control se muestra una tonalidad verde en la fase sólida. En la semana número 4, en la columna de azufre-carbono presenta tonalidades de color verde y púrpura, mientras que en la columna de control no presenta cambios significativos. En la semana número 5, la columna de azufre-carbono presenta tonalidades púrpuras, indicando la alta actividad de las bacterias sulfato-reductoras. La columna de control se observa en la superficie del lodo
zonas verdes por la actividad fotosintética. Y en la semana número 6, la columna de azufre-carbono, las tonalidades que se presentaban púrpuras pasan a ser negras. Esto es debido a la presencia de bacterias sulforreductoras. En la columna de control se presencian algas y cianobacterias en la parte superior de esta. Los colores que se pueden observar en las columnas de Winogradsky se pueden relacionar con los microorganismos presentes en estas. Asimismo, el color verde sería significativo de algas y cianobacterias del azufre. Un color rojo-marrón, de igual manera, por la presencia de cianobacterias o tiobacilos. Un color púrpura por bacterias púrpuras del azufre o no del azufre. Un color blanco por las bacterias sulfooxidadoras y un color negro por las bacterias sulforreductoras o fermentadoras. La clasificación de los microorganismos se puede realizar debido a su fuente de energía, fuente de carbono o su necesidad de oxígeno. Asimismo, tenemos a los fotoautótrofos, los cuales emplean la luz como la fuente de energía y el CO2 como principal fuente de carbono. Los fotoheterótrofos emplean la luz como fuente de energía y un compuesto orgánico como principal fuente de carbono. Los quimiautótrofos usan fuente química para el suministro de energía y el CO2 como fuente de carbono. Los quimioheterótrofos usan una fuente de energía química y una sustancia orgánica como fuente de carbono. A lo largo de la columna de Winogradsky se presentan zonas de estratificación con diversos organismos. En la zona inferior, la zona anaeróbica, que se desarrollan organismos que desempeñan procesos fermentativos produciendo alcohol y ácidos grasos como subproductos de su metabolismo. Estos productos metabólicos son a su vez el sustrato para el desarrollo de bacterias reductoras de sulfato. Como resultado, se liberan productos sulfurados que difunden a la zona superior, creando un gradiente de sulfuro de hidrógeno ascendente, donde bacterias púrpuras y verdes se estratifican según su tolerancia al sulfuro de hidrógeno. En la zona media, la zona microaerófila, se disponen bacterias sulfooxidadoras, aerobias y bacterias fotosintéticas que utilizan el azufre. Por encima de esta zona pueden desarrollarse aquellas bacterias púrpuras que no utilizan el azufre. En la zona superior, la zona aerobia, crecen algas eucariotas y cianobacterias que liberan oxígeno, manteniendo aerobia esta zona. En esta parte superior de la columna de agua pueden contener abundantes poblaciones de bacterias de diferentes tipos. Son organismos aerobios que se encuentran habitualmente en los hábitats acuáticos ricos en materia orgánica. Suelen ser flagelados, lo que les permite moverse y establecerse en nuevas áreas. Pueden desarrollarse también microorganismos fototróficos variados procedentes directamente del agua o del barro utilizado originalmente en el montaje de la columna. Como conclusiones, tenemos que la columna de Winogradsky es un método para mostrar cómo los microorganismos ocupan lugares altamente específicos según sus necesidades de carbono, energía y sus tolerancias medioambientales. En las columnas han proliferado organismos anaerobios debido a que la columna fue sellada y nunca removida, por lo que no hay forma que su contenido haya sido oxigenado. Esto es una clásica demostración de cómo los microorganismos ocupan micrositios muy específicos de acuerdo a su medio ambiente y sus tolerancias de carbono y las necesidades de energía. Este proyecto puede ser utilizado para demarcar aspectos contaminantes o presencias en
demasiadas de algún elemento como hierro, azufre, en un río o estanque natural. Muchas gracias por su atención.